Muy buenos días, amigos y hermanos, muchas bendiciones, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. En esta linda y hermosa mañana seguimos dando lectura a la palabra de nuestro Señor. Está tomada en Hebreo capítulo 11 y aquí nuestro Señor nos va a hablar sobre la fe y es una gran enseñanza que Él nos da en esta mañana. Y cada que leemos su palabra, pues recibimos de Él, y no hay nada más hermoso que tomar las sagradas escrituras y conocer la verdad. Así de que vamos a leer la bendita palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Que la presencia y la gracia del Señor esté conmigo. Y siempre le pedimos a nuestro Señor que sea Él derribando todo plan del enemigo. Toda obra de las tinieblas se derriba, se destruye en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y toda aquella lengua lisonjera que se levante en contra sea derribada en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Alabamos y glorificamos a un Dios de poder, y a Él clamamos y sabemos que Él nos oye porque Él vive para siempre. Entonces leemos y dice la bendita palabra: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe la certeza de lo que se espera. Por medio de la fe estamos seguros que hay una salvación, hay un lugar preparado para nosotros. Entonces, por eso lo que esperamos, lo esperamos por fe, no porque lo veamos. Por eso dice que no es por vista. Entonces, dice la convicción de lo que no se ve. Entonces no vemos, pero tenemos esa convicción por fe, esa certeza, esa seguridad que somos salvos y estaremos un día con nuestro Señor. Eso es vivir en fe. Y dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Si bien vamos a ver más adelante, ahí menciona las personas del antiguo tiempo y cómo ellos, varones grandes y en fe, y han quedado en la Sagrada Escritura estos personajes, para que nosotros también tengamos esa convicción y podamos ser hombres y hembras de fe bajo la gracia, así como lo vieron en el tiempo de la ley, también bajo la gracia. Entonces sigue diciendo y dice, por la fe entendemos haber sido constituido y el universo. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, por la palabra que salió de la boca de nuestro Señor. Sabemos que ha sido constituido todo esto, todo es hecho por Él. Perdón, voy a dar solo lectura, no, ya no voy a seguir comentando, para que alcancemos dar lectura a lo que es la fe. La palabra la voy a ir dando lectura despacio para que se vaya entendiendo, porque la palabra está bien clara. Entonces voy a tratar la manera de no ir eh, comentando. Dice, pues la fe, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber
agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Está bien claro, entonces no hay necesidad de ir comentando. Dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Fue la fe, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, con coheredero de la misma promesa, porque porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y ese ya casi muertos salieron como las estrellas del cielo y multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofreció su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres
por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el desierto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no teniendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó, de, pues de rodearlo 7 veces. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuego impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejército, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puesto a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubierto de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Bendito y alabado nuestro Señor. Este capítulo 11 son 40 versículos. 40 versículos que nos habla de puros varones y hembra como Sara, de fe.
Entonces aquí en este capítulo tenemos a varones, tenemos a hembra del antiguo tiempo, cómo fueron ellos grandes en fe, en haber creído a Dios. Y esos ejemplos es bueno. El ejemplo a seguir es Cristo Jesús, pero también ellos dan testimonio de esa fe que vivieron. Entonces, eh, son personas que podemos tomar de ello y para nosotros también crecer en fe. Entonces, eh, hay una gran enseñanza, varias personas que menciona en este capítulo, varones de fe, siervos de Dios, de esa fe tan grande, y de hembras. Entonces eso es lo que Dios quiere también bajo la gracia, porque estos son varones del tiempo de la ley, pero bajo la gracia también hay una fe que nos ha sido dada en Efesios 2:8. Entonces esa fe, Dios lo que está esperando que nosotros de veramente creamos a este evangelio y vivamos esa fe, que la alimentemos para que esta fe crezca en nosotros. Es fe que es un don dado por Dios a nosotros, porque por gracia hemos sido salvos por medio de la fe que Dios nos ha dado. Entonces, que Dios me les bendiga, amados amigos y hermanos. Pasen un feliz día en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.